Gracias, Anitza. Ayer en la noche los ojos del mundo estaban en la Casa Blanca, en esta transmisión del discurso que daba el presidente Obama en cuanto a la crisis en Siria y la postura que iba a tomar él, que va a tomar Estados Unidos ante este ataque militar limitado del cual se venía hablando. Esas acciones las vimos anoche, pero hoy también en Estados Unidos se conmemora ya los 12 años desde el peor ataque terrorista que se comete en suelo americano. Hablamos del 11 de septiembre, hoy precisamente se cumplen 12 años de este ataque, así que tenemos que analizar muchos temas con nuestro experto internacional, nuestro analista Roberto Wagner. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Roberto, quiero hablar de lo que decía Obama ayer en la noche en este discurso en un ratito. Primero, hablemos del 12º aniversario, esta conmemoración que se hace de los ataques terroristas en Nueva York y en otros estados de Estados Unidos, en el Pentágono. Hace 12 años, era entonces el mundo también veía con mucha vigilancia, con mucha cautela lo que pasaba en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido este tiempo después del ataque en Estados Unidos? Bueno, yo diría que los ataques del 11 de septiembre son después de lo que fue la caída del muro de Berlín en 1989, el hecho histórico más relevante en los últimos prácticamente 20 años, ¿no? En el sentido en el que vienen a cambiar todo el paradigma mundial. Pasamos de una época en los años 90 que fue como un preludio a un siglo XXI que se venía a venir pues bastante más optimista, bastante más favorable para el mundo, en donde la agenda era profundamente liberal, basada en temas más cosmopolitas de derechos humanos, todo el tema de los tratados de libre comercio, la discusión sobre el progreso, el crecimiento económico, el desarrollo social, era la agenda que dominaba en ese entonces al mundo en general. La importancia o los valores de tener sistemas democráticos en el mundo, y eso vino a ser cortado de tajo, como muy bien mencionas, con los ataques del 11 de septiembre, que básicamente son como un golpe bajo muy fuerte a todo ese optimismo predominante durante los años 90, que básicamente cambian ese paradigma de lo que era el comercio, la democracia, los derechos humanos, y entonces entramos nuevamente en una etapa de lo que son las nuevas amenazas de seguridad. Las nuevas amenazas de seguridad entendidas desde lo que nosotros llamamos el objetivo no identificable o el enemigo no identificable, porque nuevamente el terrorismo internacional adquiere un carácter no estatal. Ya no son estados que financian a grupos terroristas, sino que son organizaciones con visiones, pues muchas veces, en este caso el fundamentalismo islámico, que se llega a convertir en el principal elemento que puede causar alterar el orden internacional. Hablando de terrorismo en Estados Unidos, ¿cómo ves tú los hechos que han ocurrido después también de este ataque del 11 de septiembre? Esos hechos también que podrían clasificarse como ataques terroristas o posibles ataques terroristas. Tenemos un listado de los principales que se han dado en recientes años, y si podemos colocarlo en pantalla para que los vayamos analizando y también tengamos esa perspectiva de cómo ves tú que ha cambiado la respuesta de Estados Unidos o la vigilancia también que se tiene en ese país ante estos tipos de ataques. En junio del 2009 un soldado, mata a varias personas afuera de un centro de enlistamiento del ejército. También en ese mismo año, en noviembre del 2009, el oficial Nidal Malik Hassan mataba a 13 personas en Fort Texas. Esta noticia también le dio vuelta al mundo, ¿no? Y así como estos hechos también ocurrieron varios otros en distintos años, y llegamos hasta este año cuando se da lo de la maratón de Boston, ciertamente uno de los ataques más fuertes que se ha visto después del 11 de septiembre. ¿Cómo está Estados Unidos en cuanto al terrorismo? Bueno, recordemos que también hubo ataques en otras partes del mundo, digamos los ataques que fueron 11 de marzo del 2004 en Madrid, el 7 de julio del 2005 en Londres. Y entonces el gran debate que se da y con relación a estos ataques que mencionas existe un debate entre las agencias de seguridad, las agencias de defensa, que buscan atacar el fenómeno del terrorismo de una forma frontal, de una forma cuasi convencional, tal como se ha hecho con el tema del narcotráfico, por ejemplo.
versus lo que nosotros realmente estamos experimentando ahora, que es tal vez la forma más efectiva de emplear, de atacar este fenómeno, que es a través de la inteligencia, la recopilación de datos, tratar de, digamos, venir y encontrar toda una serie de elementos que nos puedan llevar a prevenir posibles ataques, que claro es sumamente difícil, y eso lo vemos con los temas de espionaje. Eso va muy relacionado con los temas de espionaje de datos a personas que hemos visto que se han hecho en aras de justificar precisamente este tipo de investigación. Entonces es una cuestión muy difícil, porque si tomamos en cuenta nuevamente ese antecedente de los derechos civiles, los derechos humanos que veíamos en los 90 y entramos de golpe en una situación en la que nuestra seguridad se ve amenazada, la percepción de seguridad de la gente pues es bastante volátil, y en un momento dado, inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre y de otros ataques como estos que mencionabas, la gente está más dispuesta a sacrificar algunos de sus derechos individuales, de su privacidad, con tal de que existan estos controles de seguridad, pero hay otras ocasiones en las que no. Entonces es sumamente delicado, pero sí es un fenómeno en el cual es un debate constante que estamos viviendo, porque la guerra contra el terrorismo es lo que llamamos en relaciones internacionales una guerra de cuarta generación, es una guerra psicológica, en donde la frontera entre lo que es un soldado, un combatiente, un terrorista, o un político, un terrorista, es sumamente borrosa. Entonces, ¿cómo realmente tener la certeza de contra quién estamos lidiando? Pues es un trabajo muy difícil, y que es parte de este debate, cómo es que vamos a enfrentar esto. Señora Roberto, quisiera también tener unos minutitos para discutir lo que pasaba ayer en la Casa Blanca, el discurso que daba el presidente Obama, porque ciertamente hoy se conmemoran estos 12 años del 9/11, pero ayer también Obama daba uno de lo que decían podría ser uno de los discursos más importantes de por lo menos este segundo término como presidente de Estados Unidos. ¿Cómo queda parado Obama, bajo tu punto de vista, tras el discurso que daba anoche, donde decía, bueno, Estados Unidos debe defender, no podemos olvidar, no podemos hacer caso omiso de lo que está ocurriendo en Siria, pero vamos a posponer el voto del Congreso? Sin embargo, mis fuerzas militares van a permanecer en puesta. ¿Cómo queda parado Obama ante el mundo después del discurso? Está completamente desacreditado. La verdad es que está completamente desacreditado desde el punto de vista de que es obvio de que él tuvo que tomar esta decisión en base no a la presión internacional, sino que en base a la razón, en base al sentido común, en base a la lógica geopolítica del mundo. Simple y sencillamente Obama pues no puede venir y reconocer que él cometió un terrible error, un error de aficionado, él y su aparato político, en venir y trazar líneas rojas en el conflicto de Siria, en un conflicto del cual, precisamente relacionándolo al otro tema, no existe suficiente inteligencia como para venir y decir cómo es que sería la estrategia para entrar al conflicto. Y entonces ha tenido que aceptar lo que ha sido, digamos, las posturas de otros gobiernos, particularmente el gobierno de Rusia y Vladimir Putin, que de forma sorpresiva para muchos se ha alzado como el gran gestor de este conflicto, que realmente hasta cierto punto, digamos, la Casa Blanca ha manejado muy mal. Ahora es interesante porque puede ser que Obama, bueno, quede desacreditado ante los ojos del mundo, Rusia, Siria, pero en Estados Unidos imagino que es algo distinto, porque para el pueblo estadounidense ayer Barack Obama recuperó mucha de quizá esa confianza que había ido perdiendo a lo largo de estas semanas, hablando de un ataque militar o simpatía, podríamos decirlo así, por parte del pueblo estadounidense. Entonces ahí en suelo americano vemos quizá otra reacción. Sí, vemos otra reacción desde el punto de vista que los estadounidenses, prácticamente el 90% de los estadounidenses encuestados en un momento dado está completamente en contra de cualquier tipo de intervención militar en Siria, tomando en cuenta los antecedentes previos, lo que es Afganistán, lo que es Irak, y entonces simple y sencillamente no están en una situación en la cual vienen y estarían dispuestos a apoyar esto. Estados Unidos está saliendo poco a poco de su crisis económica, y también los estadounidenses están conscientes de que otro conflicto de esta naturaleza implicaría más gastos. Entonces, desde ese punto de vista, sí, recupera, digamos, Obama
hace lo que tenía que hacer. Ahora, Roberto, en 30 segunditos, porque ya se nos acorta el tiempo, pero quiero saber cómo queda Siria entonces ahora. Bashar al-Assad, el gobierno de Bashar al-Assad, seguramente ahora queda libre prácticamente, o así lo ven algunos expertos, porque ve que quizá Estados Unidos y la comunidad internacional realmente no tiene ese empuje para venir y atacar su gobierno. ¿Se nos puede resumir en 30 segundos? Es la segunda señal negativa en este conflicto porque nuevamente se han dado cuenta de que es muchas palabras y poca acción. Y entonces eso lo van a ellos a interpretar como, precisamente como bien dices, es una luz verde para que podamos seguir haciendo, no solo el gobierno, sino que también los rebeldes, para que tengamos que seguir buscando un fin, el cual va a ser justificado por cualquier medio. Un panorama sombrío para Siria. Así es. Los más de 6 millones de refugiados de ese país, y también debemos recordar más de 100.000 personas fallecidas en este conflicto bélico que lleva ya más de 2 años. Muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y nosotros ahora con esto vamos de regreso con Ricardo. Bueno, muchísimas gracias, interesantísimo el tema y por supuesto que lo tenemos que poner hoy en el análisis internacional y vamos a seguir abordando temas importantes que también aparecen hoy en Prensa Libre. También en el plano internacional, veamos. Bueno, en el mundo económico, Estado pagará 114 millones a Ferrovías, compensación por sentencia, pago sería en octubre, según el Ministerio de Finanzas. En otros hechos, siempre en el ámbito económico, presentan informe. La CEPAL prevé debilidad exportadora. Argumentan escaso dinamismo en la economía mundial. Ahí vemos entonces cómo las exportaciones van a crecer en el 2013 según la CEPAL. Paraguay lidera este porcentaje. Y en otras noticias también importantes, antes de pasar al análisis de lo que ocurre en el país, Estados Unidos analiza la vía diplomática para Siria. Obama pide al Senado que posponga la votación y Chile evocó el golpe contra Allende.